En esta última semana en la que estudiaremos Tercer Nefi, Jesús le enseña algo a sus discípulos que aplica muy directamente a nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la actualidad. Como contexto, te cuento que después de haber sido instruidos por el Señor por varios días, tanto personalmente o como grupo o con todo el pueblo, los discípulos que Él había llamado comenzaron a viajar y a predicar su evangelio. Y Tercer Nefi 27.1 dice que en un día especial se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno, porque tenían una pregunta muy específica que hacerle al Señor y Él se les apareció para responderles. La pregunta está en Tercer Nefi 27.3 y es la siguiente. Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. A lo cual Jesús les responde en los versículos 4 y 5. De cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Él sencillamente respondió que si ya habían prometido tomar sobre ellos el nombre de Cristo, eso también incluía a que la iglesia a la que ellos pertenecieran y que fuera de él debía tener el mismo nombre. O sea, el suyo. Y continúa en Tercer Nefi 27.8. Dice, ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Y esto es lo que siento que tiene que ver con nosotros en específico. En parte es porque cuando nos bautizamos, aceptamos tomar sobre nosotros el nombre de Cristo muy directamente y literalmente, pero cuando leí en el versículo 5 que decía, porque por este nombre seréis llamados en el postrer día, recordé algo que pasó en la conferencia de octubre de 2018. El presidente Russell M. Nelson declaró lo siguiente poderosamente: tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas mediante nuestras acciones y nuestras palabras que Jesús es el Cristo. En los primeros días de la iglesia restaurada, términos tales como la iglesia mormona y los mormones se usaban a menudo como epítetos, o sea, como términos crueles e injuriosos, cuyo objeto era borrar la mano de Dios de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Todo el discurso del profeta en esa ocasión fue prácticamente una invitación muy específica y yo diría hasta bastante seria de usar el nombre completo de la Iglesia, y no mormones, sino miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y en lo personal siento que esa escritura, el versículo 5, se cumplió más plenamente después de esa invitación. Y mucha gente tiene opiniones muy divididas hasta la fecha, fuera y dentro de la iglesia. Algunos creen que ya es muy tarde para hacerlo, otros que sigue siendo ofensivo que nos llamen mormones, y otra gente externa cree que, como diríamos en México, esto es una patada de ahogado o un movimiento desesperado de querer ser identificados como cristianos. Pero todas estas opiniones no dejan de ser solo eso, opiniones. Y las opiniones pueden o pueden no estar alineadas con la verdad, que en primer lugar es que desde que empezó la iglesia adora a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, al Padre que es a quien oramos y el Espíritu Santo que es nuestro compañero constante. Y el profeta da una advertencia en el mismo discurso. Al omitir su nombre de su iglesia, estamos quitándole inadvertidamente a Él como el punto central de nuestra vida. Quitarlo inadvertidamente significa que lo hacemos sin querer o sin darnos cuenta. Y obviamente no quiere decir que dejamos de creer o que lo estamos literalmente quitando de nuestra vida. Pero entre más intencionales somos de poner a Cristo en medio de absolutamente todo lo que hacemos, tenerlo como prioridad se volverá costumbre e inconscientemente trataremos de emularlo cada vez un poco más. Y hace apenas unas 2-3 semanas tuve una experiencia que me enseñó dos cosas cruciales de la importancia de tener un buen nombre. Las dos pasaron en un viaje que hicimos mi esposo y yo a los sitios históricos de la iglesia en Nabú, y la primera cosa la aprendí en camino hacia allá. El destino era Nabú, pero el tour constaba de pasar por otros lugares en el camino, como Independence, Liberty, Far West, Adán-on-Demand y otros. Cuando estuvimos en Far West hay un monumento en donde estaba un lugar dedicado para un templo y la guía nos contó varias cosas que pasaron en ese lugar. Y una de ellas fue que durante el tiempo en el que los santos vivían allí fue cuando se les empezó a decir mormones.
Lo triste es que el término fue creado por sus enemigos. Fue con el propósito de ser ofensivo, despectivo y también para diferenciarlos de los demás. Tanto así que hubo varias matanzas de miembros de la iglesia y algunas de ellas bastante cerca de donde estábamos. La guía nos contaba que los miembros tiempo después tomaron el nombre como estandarte porque no les avergonzaba lo que creían. Y si bien es admirable esa convicción que tenían, claramente es una razón extra por la cual cambiar el nombre. Y la segunda cosa que aprendí pasó en el camino de regreso. Maggie, que es la guía, y yo nos pusimos a platicar de cómo empezó estos tours en español, toda la historia de inicio de cosas emocionantes, pero en un momento en la plática dijo que estaba pensando cambiarle el nombre. El tour se llamaba Road to Zion, que en español significa Camino a Sion, y así en inglés Road to Zion es muy pegajoso, es cortito, suena bien, pero me dijo que por lo menos, si no es que más, del 80% de las personas que la contactaban para pedir información le hacían la misma pregunta. Oye Maggie, veo que el nombre está en inglés, entonces, ¿el tour es en inglés? Y si te pones a pensar es chistoso porque toda su conversación era en español, ella les contestaba en español, lo único que estaba en inglés era el nombre del tour. Pero aún así era confuso y cada vez ella tenía que explicar que no, que le puso en inglés porque es más cortito, porque el tour es en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y entonces ya la gente entendía, pero ella empezó a preocuparse porque se dio cuenta que algunas personas no le devolvían la llamada y que quizás no lo hacían porque creían que era en inglés, o quizás muchos ni siquiera llamaron nunca porque el nombre los confundía. Y así pasó durante décadas con la iglesia. Tú mismo no me dejarás mentir. ¿Cuántas veces no hemos tenido que aclarar? En los comentarios a mí me pasa muy seguido que no adoramos a Mormón, que no adoramos a José Smith ni a ningún otro hombre mortal. Hace una semana una persona me preguntó que por qué creía en José Smith si él no había muerto por mis pecados. Para uno es raro porque el nombre de Jesucristo está en el nombre de la iglesia. Pero debido a la repetición por casi 2 siglos del apodo Mormón, la gente externa aún a la fecha se confunde. Respecto a la historia, Maggie ya le cambió el nombre a Camino a Sion y la diferencia ha sido gigantesca. Y el profeta nos ha pedido que cambiemos nuestro apodo y lo reemplacemos con el nombre más importante que está en la iglesia. Después de todo, si la iglesia lleva el nombre de una persona, entonces es su iglesia. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, el profeta dijo algo más que es bastante importante. Dijo que al tomar el nombre de Jesucristo sobre nosotros no solo importan nuestras palabras, o en este caso el nombre que usemos, sino también nuestras acciones. Y creo que el Señor mismo también lo especificó cuando en 3 Nefi 27:10 dijo: y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Es decir, si la iglesia es de Cristo y los miembros están tomando sobre sí el nombre de Cristo, el Padre obrará a través de ella para el beneficio de todos sus hijos e hijas. Al leer esto, la verdad es muy lindo voltear a ver todas las cosas que la iglesia está haciendo tanto por sus miembros como todos los hijos de Dios en todo el mundo. Tenemos los programas de administración, las clases en la iglesia, los cursos de autosuficiencia, Pathway, las escuelas de la iglesia que son muy baratas y con muy buena educación, todas las donaciones que se hacen a un sinfín de organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo, el almacén del obispo, las misiones, los templos y muchos otros programas que traen bendiciones a todo aquel que desee recibirlas. Tanto el nombre que tiene la iglesia como las obras que hagamos son importantes. Y al tomar el nombre de Cristo sobre nosotros de esta manera, el Padre manifestará sus propias obras en nuestras vidas.